Y mala cosa, deja la moto cargada aquí. Hicimos una parada, mira la presión de mi moto, de la rueda, porque estaba, no sé, se sentía raro, pero nada, está todo bien. De paso he ido a hablar con la naturaleza, que me llamaba desde ayer. Ayer no pude hablar bien con ella, pero hoy sí que hemos tenido una conversación un poco decente. ¡Ah! Que no nos cunde. Hemos despertado a las 5 de la mañana, son las 11:30 y todavía no hemos llegado. 38 grados. Mira, el baile árabe. Estaba viendo unos vídeos y baila así. Ay, tengo cólico. ¿Por qué tengo cólico? Ah, me duele la barriga. Pero si ya he hablado con la naturaleza, ¿qué más quiere? Después de este pequeño oasis, entramos nuevamente en este interminable desierto. Os vamos a enseñar cómo es un McDonald's en Arabia Saudí. Es diferente a los europeos. Para empezar, esto es la planta de arriba, luego os enseño lo de abajo. Bueno, ¿veis? Pues para hacer los pedidos es como en todos los McDonald's. Y luego pues tú entras y tienes aquí diferentes cuartitos con sus cortinas. Aquí hay una parte de juegos y esto está dividido en dos zonas. Para hombres solteros, bueno, que no vengan con la mujer, y familias. Puedes entrar con tu mujer, con los niños y tal. Si vienes solo, no puedes. En este caso, solo la planta de arriba, donde está para las familias. No ponen ni un solo enchufe. Ninguno. El internet, te dan internet Una hora. ilimitada por una hora. Voy abajo a recoger el pedido y ahora os enseño cómo es la parte de abajo. ¿Veis? Aquí está separado para los hombres, para las mujeres. Y bueno, prácticamente todos los restaurantes es igual. Hemos venido a la hora de la oración, hemos llegado justo a las 12 y cierran para rezar. Luego nos han dejado entrar a los 10 minutos porque ha entrado una mujer que tenía aquí a la familia y ha podido entrar, pero no nos atienden hasta que no acaba el horario de la oración. Las hamburguesas es halal, que para los que no lo sepáis es que está matado el animal de la forma que el Islam dice. La palabra halal, ¿qué significa, cariño? Halal significa literalmente permitido por Allah. En Europa tiene un gran problema. En Alemania mucha gente pone halal, pero luego el gobierno no lo controla. No hay un certificado del gobierno que ponga está certificado por el gobierno que sí es correcto. O sea, cada uno hace lo que le sale de las ganas y Vamos, pone halal y ya está. Que tienes que fiarte. Después del McDonald's nos refugiamos en otra cafetería, donde teníamos internet sin límite. Ahí pasamos unas cuantas horas, que es lo que estamos haciendo normalmente para refugiarnos de este maldito calor. Y conocimos a un chico que nos invitó a su casa, en un pueblecito que está a unos cuantos kilómetros de aquí. Hemos estado ahí pasando la tarde, desde las 12:30 a la 1 casi que hemos llegado, pues hasta ahora que son las 6 horas. Ahora mismo hay casi 40 grados. 41 me marca. 41 y está el aire súper caliente aún. Y eso que ya es de noche, pero empieza a refrescar de madrugada. Y bueno, vamos a ver dónde vive el chico este. Nos ha mandado la ubicación. De las cosas que nos ha dicho el chico, lo que más me ha marcado, que creo que eso se me quedará, es que dijo: te hospedaremos en nuestra casa como las costumbres antiguas. En los países árabes, los nómadas, los viajeros iban con sus caravanas de camellos y siempre los acogían. Aquí tienen mucha costumbre a los viajeros De fuera del reino, dijo. acogerlos y tratarlos como invitados. Y de hecho, cada semáforo que paramos, en cada sitio que estamos, todo el mundo que vayamos a su casa a comer, a dormir, a tomar té, a lo que sea. A ver, supone que es por aquí. Marca aquí. ¿En internet? Ay, cariño, Dios, ¿cómo va a meternos ahí? Mala cosa, deja la moto cargada aquí. Dios. Este coche no debe salir. Está pegando una maleta aquí. ¿Me tiras para atrás? Sí, voy. Dios, qué espectáculo, ¿no? El espectáculo montado. Todos mirando. ¿Ok? Hostia, qué putada. Las maletas, cariño. Todas. Dios. ¿No problem? ¿Here? No. ¿Sí? Vale, ¿Toda vale. arriba? Hostia, no dormimos aquí.
No vamos. Sí, no vamos. Acampamos, No. comemos cañón. Haremos con vosotros y nos iremos porque no queremos desmontar todas las maletas ya que a las 4 de la mañana tenemos que salir. No es un problema dormir, no te preocupes. ¿Qué es lo que pasa? Que nos dice que dormamos ahí y vamos a hacerlo, pero hay que descargar toda la moto. Y claro, no hay ascensor, hay que subirlo caminando. Toma. Y eso significa que a las 4 de la mañana no salimos porque hay que montarlo todo y es lo que no queremos. Así que nada, cenaremos y luego seguiremos viaje. Como habéis visto, vinimos a casa del chico que os comentamos que nos había invitado a la cena. Resulta que la cena todavía no está, llegará en unos 30 minutos y vamos a dormir aquí, pero para llegar hasta aquí hay que subir 3 pisos y con todas las maletas y no nos apetece quitarlo todo para subir y luego a las 4 de la mañana tendrías que montarlo, así que... Para un rato, así que acamparemos, que es mucho más rápido. Y bueno, pues aquí están todos fumando las chichas. Este fuma mucho. Os voy a enseñar lo que me está diciendo el chico. Mira. Queremos ayudarte porque te consideramos parte de nuestra familia. Lo que necesites es dinero, ropa, teléfonos. Nos dijo, ¿te pasa algo? ¿Estáis bien? ¿Necesitáis algo? Literalmente así. Pero es que no es la primera vez. Eso es a diario. Es a diario. Sí, it's okay. Entonces, así. No, this is no filter. No filter. Yeah. Me no filter. ما في Me, مشكلة. you face good, I am no face No, good. no problem. Y aquí nuestra cena, que ya está lista prácticamente. Esto de aquí es como si fuese una pizza dulce. Es con queso y algo dulce por encima. Esto, name, This is za'atar. zata. Yeah. Es dulce también eso. Labna. You chicken. Chicken. Bueno, aquí los hombres alquilan aparte otra casa donde se juntan todos pues, para fumar, para hablar, para jugar a la play, en fin, para entretenerse. Y así no tienen que ir a casa donde están las madres, las hermanas. Y ellas pueden llevar estar hombres. tranquilas con sus amigas ahí. Efectivamente. En fin, mucha testosterona junta. Hala, que nos vamos. سلام يوسف شرطك Name. نيم أسامة نيم أحمد أمجد أبو سعود دقلوه معكم شو اسمه معلم قلوب الأعداء الشمل معلم شاورما Hey, yo, Fernanda. Y el jefe de la expedición. Yalla, habibi. Thank you so much. Al menos llevamos gasolina. ¡Que los vamos! Ok. Que si tenemos un problema que le llamemos, si no se enfadarían. Sí. Bye bye. Vamos a buscar un sitio para acampar ahora. 10 de la noche. Como habéis visto, como al final no pudimos dormir en su casa por los motivos que eran, salimos a buscar camping y hemos encontrado, aunque hemos tardado un poco porque está bastante complicado, mucho desierto, pero de noche no ves nada para empezar, no sabes si es un camino, lo que es, lo que hay, que eso complica mucho más las cosas. Odiamos buscar sitio para acampar de noche, es horrible, así como entrar en un país de noche es lo peor. Pero aquí había una gasolinera abandonada al otro lado, así que vimos unos camiones aparcados y decidimos entrar a echar un vistazo y todo bien. Aquí hemos acampado, os enseño ahora la tienda. Son casi las 11 de la noche y bueno, mañana a las 4 de la mañana de pie. Para que nos cunda el día, haremos unos 500 kilómetros y pararemos y pasado mañana más 500. Aquí está la tienda montada. Ahí hay camiones y aquí las motos. Buenos días, son ahora las 4:30 de la mañana. Estamos ya recogiendo todo para irnos. Hemos dormido súper bien, la verdad. Solo nos ha faltado horas porque hemos dormido en total creo que unas 4 horas y media. Poquísimo. Yo, para funcionar bien, como pone el manual, yo tengo que dormir 7 horas, 8 horas. Porque luego... comerse un pollo. Saliendo a las 5 de la mañana. Vamos bien. Buena temperatura, Vamos. 28 graditos. Vamos mejorando, ¿eh? Yalla, habibi. Tenemos hasta la esquina de Emiratos Árabes.
358 kilómetros. Ya desde ahí cogeremos dirección a Omán, que tenemos otros 400 kilómetros más o menos a la frontera. Mi top es como si fuera una despensa, porque cada vez que Vicente quiere comer algo viene aquí, porque mirad lo que hay. Tenemos ciruelas, pan, guayaba, una fruta muy común en Brasil, dátiles, café, verdura para ensalada, hay miel, pasta de cacahuete, galletas, pegatinas chulas. Bueno, aquí hemos echado toda la tarde descansando y huyendo del sol y del calor. Ya ha bajado, ahora estamos a 41 grados, no está mal. Hemos estado antes a 45, 46 ahí fuera, no se podía ni estar. Pues el típico bar árabe, ahí está el dueño. Aquí hay mesas para sentar, cosa que es raro. Todo el mundo que viene prefiere sentarse en estos sitios que veis. Sientan en la mesa si no hay espacio para sentarse. Y yo, cuando pillo mesa, me siento en la mesa. Estoy del suelo ya, que no veas. Cuando vaya a España me voy a tirar. Me iré a un restaurante y me sentaré en el suelo sin Y querer. empezar a comer con la mano. Y empezar a comer con la mano. Problems in the flame. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Son las 10 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Echarnos una siestecita aquí. Hay un pueblecito ahí a 20 y tantos kilómetros, es el último pueblo, porque luego hay 400 kilómetros hasta la frontera de Omán, que ya no hay absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es ahora dormir, porque esta noche hemos dormido muy poquito, porque hemos madrugado mucho para andar de madrugada. Hace 42 grados y se va a poner a casi 50 ahora mismo. Así que ahora nos acostamos un ratito, un par de horitas, y luego nos vamos al pueblo, ese que está ahí al lado. Y en el pueblo ese lo que hacemos es nos ponemos a editar un rato, pasamos el tiempo y así vamos avanzando también con la edición de los vídeos. Editaremos un vídeo, que ya lo tengo casi acabado. Luego que hará la noche, allá a las 8 o eso, cogemos carretera, hacemos unos 200 kilómetros, 150, y ya por la mañana, a las 4 de la mañana nos levantamos y ya vamos hacia Omán, que nos quedará un par de horitas más, a la frontera, y entramos de madrugada con la fresquita. Luego con el calor es que te mueres, a mí me mata tanto calor, casi 50 grados que es imposible, vamos. Pues ese es el panorama. Fernanda ha ido ahí a un súper que hay aquí, estamos en una gasolinera, mirad. Y aquí hemos encontrado este sitio cojonudo porque corre airecito, las motos están a la sombra. Me pongo el cojín, la cazadora, las zapatillas de estar por casa. Y así es como uno se organiza en los viajes. Si no, mala cosa. Y con mucha calma y sin prisa. Siempre sin prisa. El termito de agua. Me he sacado hasta el cojín y a dormir. كمان؟ تمام. Ya está. كويس؟ كويس. فينيش. ايه هذا. اوكي. لا 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 هذا في ثاني في ثاني No, mitad. في ثاني Good. في ثاني No, no, في ثاني good. لا انت لازم ياخذ هذا سفر. Estamos tomando aquí, vino el hombre, pregunta si queríamos té y nos trajo el té. Dijimos que no. اول جاي تعال Aquí. ابو Madam. مدام مدام Aquí aún come las vacas de rey. شكرا. انا تجيب هذا شاي؟ لا يجيب شاي؟ Nada, shukra. لا يجيب شاي. Pues hemos dicho no queremos té, nos lo ha traído. Dijimos no queremos sándwich, gracias, lo ha traído. Pero este nos pregunta, ¿queréis ya? Y nosotros no, está bien, ahora nos lo traigo. Da igual. Es de Siria. Y yo de pantalón corto. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Voy a Riyadh. Riyadh. رياض Your family in Syria? Syria. سيري Family? Mamá, papá. Mamá, papá, madame. Syria? ماما مدام Sí. Jordan. Jordan. هذا سيريا هذا مدام بابا ماما جوردن. Adelantamos a 140 va el camión. Está cagando leches. Hicimos una paradita aquí en la gasolinera para poner gasolina porque esto pintaba que no había muchas gasolineras en el camino. Nos queda unos 270 kilómetros hasta cerca de la frontera con Emiratos, que de ahí nos desviaremos bordeando la frontera hasta Omán, que sería más unos 500 kilómetros.
No creo que lo hagamos hoy, pero bueno, intentaremos hacer unos 600 y luego parar a descansar antes de la frontera si es posible, y ya mañana por la mañana pasar la frontera. Siempre, chicos, siempre, muchachos, os recomendamos que al pasar una frontera lleguéis por la mañana. Llegad con tiempo, porque aunque sea una frontera rápida, siempre os puede llevar tiempo. Si os hace de noche, entrar en un país de noche es horrible, la peor experiencia, porque no sabes, no puedes tantear el terreno, cómo es todo. Entonces, bueno, una recomendación. Hemos pasado cerca de una de las fábricas de Amaray. ¿Qué es esto? Publicidad gratis. Nos comentó un hombre que conocimos ayer que esta fábrica de aquí tiene 300.000 vacas. Muchas vacas, ¿eh? La policía ha venido aquí donde estamos, en la gasolinera. Nos ha parado solo para fisgonear y conversación. Y nosotros, ya verás cómo han descubierto más de una multa que tenemos. Nos llamaba para ir a la comisaría con ellos a desayunar. No, es que hará mucho calor luego y no podemos. Ya llevamos media hora aquí, Dios. Me he entretenido, solo tendrá morro, solo quería saber que tenía de años. Si era mi mujer, si está libre, nada. ¿Ves este coche que está al otro lado? Maniobrando. Bueno, estaba ahí comprándome el café. Sora. Ok, ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ وين تجي؟ كيف الحال؟ Fine, thank you. مية مية. مية مية كويس شكرا for the coffee. كيف الحال؟ السلام عليكم. سلام. وين نروح؟ استراليا. Go to Australia now. Australia, Este hombre, estaba yo comprando el café, vino y me pagó el café. Me pagó el café, que lo tengo. Nos invitó a su casa que fuéramos ahí a tomar un café con su mujer. No vamos a ir porque... Y no vamos a ir porque hace mucho calor y ya estamos tardando ya. En el rato que hemos estado aquí, la policía, que vayamos a la comisaría a desayunar con ellos, luego un pakistaní que nos invitaba a comer, un conductor de camión, ahora otro hombre también que vayamos a desayunar con él, a comer si necesitamos alguna cosa, y eso es cada vez que paras, es increíble. Y claro, no podemos porque hace luego mucho calor y hemos de continuar, si no siempre nos apuntamos a alguna, pero ya a estas horas no, luego ya más tarde es otra cosa. Esto es agua que tenemos pues para lavarnos, para mojarnos las camisetas. Sí. Estaba comiendo un plátano, donde me estaba mirando, cogí el plátano y hice así. Ya dejaron de mirar. Es que lo de comer un plátano es muy porno. Sí, por eso que lo parto por la mitad y ya se le van las ganas. Vámonos, anda. El perro. Es la forma que tiene para correr, pobrecito. Ah. Hostia. Cuidado aquí. Aquí mira, la de arena, ¿eh? ¿Te equivocas? I'm there soon. ¿Tiene alguien? I'm No. leaving quite early tomorrow morning. Undercover, baby, is what you. Pues aquí es donde desayunaremos. Yemeni. Ah, good Yemeni. Es de Yemen. Mira, estos sitios son para que la gente se siente y luego están los reservados, que sería para las familias y quien quiere estar más tranquilo. Y luego también hay algunas mesas, pero bueno, poquitas. El hombre del camión es de Afganistán. Está hablando con él un poco, bueno, así. Ya sabéis que entenderse es complicado. Y me estaba diciendo, bueno, primero me ha ofrecido que vayamos a comer con él ahí al camión. Yo, no, muchas gracias. Bueno, pues que vayamos a tomar un té luego. Y digo, vale, vamos a comer y tomamos un té con él rapidito y seguimos el viaje. ¿El camión? ¿Dentro? Fuera. Y bueno, no sé, me ha dicho que vayamos a tomar un té. Quería invitarnos a comer, le he dicho que no. Le dijiste que íbamos a ir. Le he dicho que vamos a Afganistán, que la frontera dice que no hay problema entre Pakistán y Afganistán. Ya veremos. Es peligroso. Aquí todo el mundo dice que es peligroso el país de al lado. Bueno, pues ya está. Y hay mesas, curiosamente hay mesas. Pero las hay. Sí, hay 3 mesas, vamos a sentarnos en una mesa. Ha llegado el desayuno. Le dije que 8 huevos. 4 para cada uno. Ahora, atajo.
صديق كله سفر من اسبانيا على Yes, España. كله متى؟ Y Turquía. Irak. ما شاء الله والله كويس. Y el pan, cariño, acaba de salir del horno. Está هذا خبز يمني سمسم يمني هذا 100 sim, sim. Guays. Guays. Es el mismo que hay en Yemen. Mira que pedazo de pan. Ay, madre mía, qué bueno. Buah. Al tajo. Bueno, está buenísimo el huevo, pero es que el pan, mira que hemos probado pan, pero es que está tan bueno, no tenéis idea, está conudo. Lo han hecho aquí ahora en un momento, te lo sacan calentito, recién hecho, pero es que el huevo también está... Es que esto con el huevo, con todo lo que le ha puesto, no sé qué le ha puesto al huevo, pero está... Bueno, yo identifico tomate, lo demás no sé lo que es, pero está... Y no pica. Madre mía. Yo le dije que no pusiera picante porque yo creo que iba a poner. Está buenísimo. Te atizan el picante, como te descuides, vamos. Y lo estropean, pero está buenísimo. A ver, muchachos, ¿quién adivina qué es esto? Bueno, los planes fueron cambiados. La idea era ir a Oman, pero ya no iremos a Oman porque se come bien, pero es caro. Hemos cambiado todos los planes. ¿Por qué? Porque la idea era ir España, Brasil, volver. Resulta que alguien nos había dicho que para Oman se podía estar 3 meses y no es así, porque Vicente tiene que ir cada 2 años mínimo. Si no va en un mínimo de 2 años caduca su residencia, entonces ya toca, si no se caducará, tiene que irse. Y yo a ver a mi familia. Así que iríamos en unas 2 semanas. Estamos cerca de la frontera de Emiratos. Iremos a Emiratos, lo haremos desde ahí. Y luego cuando volvamos de España, iremos a Oman. Y de ahí a Irán. Frontera de Emiratos. Vamos a salir de Arabia Saudí y entrar en Emiratos de nuevo otra vez. A ver cómo se nos va. Esto de llevar el dron siempre es una tormenta, ¿eh? Los nervios. Decimos que ya tenemos seguro, ¿vale? Es la segunda vez, ya tenemos el seguro, ya está. Porque estos no son policías. Entramos anoche en Emiratos y hemos dormido hoy aquí. Tenemos exactamente 460 kilómetros. Ahora se está fresquito, pero luego va a hacer un calor insoportable. Hemos dormido aquí donde los camiones no está mal para dormir. Vamos, Cari. Hay que tener mucho cuidado siempre porque hay una de arena en estos sitios. Hay zonas que están pisaditas, no hay problema, y otras que de repente, ¡buah!, trampa de arena. Al cambiar de planes, decidimos entrar por la noche a Emiratos. No nos gusta mucho hacer eso, pero es una frontera que ya conocemos, pues sería la tercera vez que entramos. La frontera está ahí, es el final de la frontera. Cámaras. ¡Buenos días, Emiratos! Está €1. Ha subido 20 céntimos en estos 2 meses que hemos estado fuera. Que es muchísimo. Toma, Cari. From UK, from Spain. Spain. Good. Yes. Nice. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Estamos de nuevo en Dubái. ¡Qué gusto! Dubái otra vez. Aquí estamos, Dubái. Llegamos a Dubái nuevamente. Dejamos nuestro equipaje y nos dirigimos a Turatek, donde nuestro amigo y gran viajero Jorge nos estaba esperando. Y mañana nos vamos a hacer una ruta off-road de las que él suele organizar, pero eso os lo contaremos en el próximo capítulo.